Vamos con Israel. Es lo que habíamos mencionado de la clase anterior. A ver, de la clase anterior, Ay, también hablamos del estado que puede tener la empresa de un estado actual a un estado futuro. ¿ya? ¿Me puedes detallar un Bien, poquito más? eh, claro que lo que se busca realmente es que al realizar un proyecto con las experiencias, entonces puede llegar a tener una mejora dentro de lo que es la organización. Es por eso que está del estado actual al estado futuro, porque va a haber ese puente que sea el proyecto en sí. Ya. Ahorita, ¿qué materia estamos tratando? La de gestión de proyectos, ¿no es? Gestión de proyectos más tardecita. Ahorita es ingeniería del software. Ay, ya, perdón, ahí me confundí. Más o menos en el tema. Ay, no. Esto no está. Más o menos en el tema que habíamos dicho la clase anterior. Moisés, tal vez. Hoy creo que voy a hacer, ¿cómo se llama esto? Calificado estas situaciones. Nada, Moisés. No creo que está acá. No. Ya estábamos hablando acerca de del ciclo de vida del desarrollo de un sistema. Ok. Y en este ciclo de vida, lo primero que habíamos mencionado, sí estamos viendo, ¿no? El ciclo de vida del desarrollo de de un software. Entonces, lo primero que habíamos ahondado es en la identificación de los problemas, oportunidades y objetivos. Y esta identificación de problemas, de oportunidades y objetivos radica en realizar un análisis que se encargue de identificar correctamente los problemas, oportunidades, los objetivos, alcances eh, para plantearse dentro del desarrollo del sistema como tal. ¿Sí? También se debe analizar lo que está ocurriendo en la empresa y señalar los problemas. Otra de las cosas que debemos ver es las oportunidades que residen en las situaciones que pueden mejorar. Habíamos hablado en esta parte también de Deloitte y McLean.
y decíamos que ahí podemos ver los sistemas heredados, ¿no es cierto? Y cuando les analizamos dónde radican los problemas, podemos atacar el problema raíz y dar una mejora, dar un nuevo respiro a un sistema que tal vez ya estaba a punto de quedar en el olvido. ¿Ya? El análisis debe descubrir primero de qué se trata y qué va a hacer en la empresa. Debe determinar los sistemas de información que puede ayudar a que la empresa logre sus objetivos al enfrentar problemas y oportunidades específicos. Ejemplo, no se puede ver a las empresas de afuera, las redes sociales, etcétera, etcétera, como un competidor, debemos ver como un aliado estratégico, ¿no es cierto? En el cual nosotros podamos aferrarnos y dar una mejor ayuda, ¿sí? Estos son los temas de información también recaen en los que tengamos dentro de la empresa y la organización que nos puedan ayudar a identificar y a mejorar. Ahora bien, si nosotros realizamos o analizamos un sistema, vamos a ver específicamente eso. ¿Cuáles son los requerimientos que nosotros vamos a realizar para levantar un determinado requerimiento? Ya, sus objetivos al enfrentar problemas y oportunidades específicos. En esta fase, las actividades consisten en entrevistar a los encargados de la administración de los usuarios, sintetizar el conocimiento obtenido, estimar el alcance del proyecto y documentar los resultados. Los resultados de este informe, de esta fase es un informe de viabilidad, el cual contiene la definición de los problemas, sintetizado los objetivos. La administración de la empresa debe tomar una decisión en cuanto a proceder o no con el proyecto o el sistema que se va a realizar, ¿no? Entonces, partiremos de ahí. Cuando nosotros estamos verificando un sistema, estamos sacando los requerimientos. ¿Y qué decíamos que debemos utilizar para esto, muchachos? ¿Qué decíamos? Denme un segundo, por favor. Hasta eso piensen. Ya, ok. ¿Qué decíamos que vamos a realizar? ¿Qué, Israel? Que ahí se necesitaba realizar una entrevista Y y ahí había como tres teníamos tipos. perfecto. Y teníamos una estructura de entrevistas. Una era la de la pirámide, otra era la del embudo y otro es la del diamante. Y ya lo revisamos en cada uno de los tiempos, ¿no es cierto? Ahora, muchachos, aquí tengo un texto que también les voy a compartir. Antes de nada, tenemos un repositorio compartido con ustedes, muchachos. Sí, que en el Drive tenemos uno compartido. Ya, déjame ver si le elevo o si ya está, tal vez este,
este documento que les voy a enseñar. Mm, ¿Cómo qué carpeta lo tengo compartido, muchachos? Está con el nombre de gestión de proyectos de software, creo. Ah, pero nos vamos a confundir. En tal caso, abriremos otro como ingeniería de software. Denme un segundo, por favor. De software. Ya, un segundo, por favor, muchachos. Ay, ya. Toda la materia que vamos a sacar en gran parte va a estar embebida en este documento. A ver, por favor, ayúdenme con los correos. Jeremy, este me imagino que debe ser uno. Jamer Vélez LOL. Que alce el pulgar por lo menos para ver qué es ese. Israel, tuyo. Sí, que ya le envié por el chat, si no en Ah, inglés. Israel. Ya, Sí, perfecto. que ese es mi correo. Y Moisés. Ah, ya, perfecto. Listo. Ahora, déjenme compartirles la pantalla. Para el levantamiento de la información, como nos dice, en este documento va a estar la mayoría de nuestra materia. Es un proceso mediante el cual el análisis recopila datos e información de la situación actual del sistema, con el propósito de identificar, ojo, identificar problemas y oportunidades. Es algo muy importante. Una etapa fundamental en proyectos de ingeniería de software es la identificación y documentación de los requerimientos del futuro sistema al comienzo del proyecto. Ahí está la gran parte del éxito que van a tener, porque si ustedes entienden peras y entregan manzanas,
no es algo bueno, ¿no? Por eso es que tenemos estas técnicas. Para esto, las técnicas más utilizadas en el levantamiento de información es la entrevista de uno a uno, la encuesta y las observaciones. Ok, las entrevistas, ojo, las entrevistas no es algo que vamos a pensar en el momento, las preguntas y los vamos a hacer. Las entrevistas tienen ciertos parámetros que nosotros debemos cumplir para que el procesamiento de la información o el levantamiento de la información, me disculpo, el levantamiento de la información sea precisa, ¿sí? Una entrevista para recopilar información es una conversación dirigida con el propósito específico en el cual se usa un formato de preguntas y respuestas. Si bien es cierto, suena fácil y a lo mucho lo es, pero tenemos que tener una cierta direccionalidad como para poder realizar estos trabajos. Ok, permite al usuario dar opiniones sobre el sistema actual, los objetivos de la organización y las personas y los procedimientos informales para interactuar con la tecnología de la información. Ahora bien, antes de esto, yo les había comentado de que ya vayan pensando en un sistema en el cual trabajar y en el cual podemos hacer una práctica cada uno de ustedes. Por favor, que ya lo tengan en mente. Ok, para que ustedes puedan, y a la entrevista puede realizar de manera individual o colectiva. Pero es mejor de manera individual, con eso se sienten un poco más tranquilos, desestresados y pueden dar sus opiniones con cierta libertad. Perdón, un ratito. Ok, para que ustedes puedan entender mejor la cultura de la organización, es posible averiguar los objetivos de la organización. Y eso es antes de nada, ¿no? Antes de cualquier cosa, ustedes tienen que empaparse de todo lo que es la misión, la visión de la empresa con la finalidad de obtener una información direccionada a donde queremos llegar. ¿Ok? Hay que generar confianza y comprensión rápidamente y al mismo tiempo mantener el control de la entrevista. ¿Sí? No podemos llegar donde el entrevistado sin conocer las preguntas, sin conocer el objetivo de la entrevista y qué es lo que nosotros vamos a levantar de información. Necesitamos vender el sistema, para lo cual hay que proveer información necesaria al entrevistado. Ya. Ahora, esto es importante. Decidan sobre los tipos de preguntas y la estructura. Redactar preguntas para cubrir las áreas claves del HCI, del levantamiento de la información que se lo va a tomar y después va a tomar una decisión para conseguir los objetivos de la entrevista. Los dos tipos básicos de preguntas son abiertas y cerradas. Estos son los tipos que también existe, abiertas, cerradas y mixtas, ojo, ¿no? Cada tipo de preguntas pueden lograr algo ligeramente distinto a que las otras y cada una tiene sus beneficios y sus desventajas. Vamos a ver los tipos de preguntas. Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas describen la opinión que tiene el entrevistado para responder. La respuesta puede constar de dos palabras o de dos párrafos. Son de tipo, ¿qué piensa
en cuanto a poner todos los gerentes en una intranet. Por favor, explique, ya nos está diciendo unos 10 párrafos mínimo, cómo toma una decisión sobre la programación de tiempos y fechas. ¿Y en qué forma extiende el sistema su capacidad de realizar tareas que no serían posibles realizar mediante algún otro medio? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de las preguntas abiertas? Pero antes de ver las ventajas y desventajas, veremos cuáles son las preguntas cerradas. Y las preguntas cerradas, una pregunta cerrada limita el entrevistado la respuesta disponible y asume de forma básica. Ok, ¿es fácil usar el sistema actual? ¿Sí o no? ¿Cuántos subordinados tienes a su cargo? Cuatro. O sea, es una pregunta con una respuesta descriptiva, no una respuesta simple. Sí, no. También existe otros métodos, por ejemplo, bueno, regular, malo, excelente. O dijiste cuántos años tiene, 42. Preguntas cerradas son de ese tipo. Las preguntas bipolares también limita incluso más al entrevistado, ya que solo le permite elegir unos de, uno de dos polos, como sí o no, verdadero o falso. Ahora sí, ¿cuáles son o cuáles creen que serían las ventajas del uno con el otro? Vamos con Israel y después con Moisés. Y Jamer nos va a escribir hasta eso, cuál nos va a describir en el chat. ¿Cuál crees que serían las ventajas y desventajas de usar preguntas abiertas y preguntas cerradas? A ver, yo creo que con las preguntas abiertas permitiría más conocer al entrevistado su punto de vista en cuanto, si estamos desarrollando un programa, cómo se podría sentir o qué preferiría tener en ese programa. Entonces yo Perfecto. le haría así las abiertas. Esa es ventaja. Sí, una Ah, ventaja de las preguntas ¿y abiertas. una desventaja tal vez? Bueno, como se habló en la última clase, es que no se puede medir las preguntas Ah, abiertas. perfecto. Perfecto. No se puede medir con facilidad. No se sabe si es muy descriptiva, muy general. Perdón. ¿Alguna otra, Moisés, tal vez? Lo que se te venga a la mente. En una pregunta abierta podría ser una entrevista, o sea, que se abarque todo lo que tiene planeado para gestionar un proyecto, de la cual ir de a poco escogiendo todo lo específico sería, de lo general a lo... ¿Ya? Eso, y Mm, A ver, si te comprendí bien, es una ventaja. sí sería una ventaja para ir seleccionando de todo las preguntas sería. ¿Ya? Gamer, tú no nos decimos. Perdón, Escríbenos Miguel, mejor. ¿no se me escucha? ¿Sí? Iba a decir, las ventajas de las preguntas cerradas son que por lo general se puede tener un análisis más rápido. Una de ¿Sí? las desventajas podría ser muchas veces de que como, bueno, aplica en ambos, tanto en abiertas y en cerradas,
muchas veces no nos podemos fiar 100% de la veracidad de estos porque hay mucha gente que tiende a mentir en este tipo de encuestas. Ok, Y gracias, Jamie, una... perfecto. Sí, listo, sigue, gracias. sigue, ibas a decir otro más. Sí, iba a decir, y en referente a las preguntas abiertas, pues es un poco más difícil de obtener un análisis de resultado rápido porque tocaría tabular todas las respuestas que son similares. Ya, perfecto, sí. Me gustó. En realidad, tienen bastante criterio y es lo como ustedes lo mencionan. Eh, una pregunta abierta es muy descriptiva, muy general, poco tabulable y que no se puede, bastante subjetiva. Debe ser medida de acuerdo a lo que se vaya especificando, de acuerdo al criterio, más que todo. Miren, ventajas de utilizar preguntas abiertas. El entrevistado baja la guardia y relata lo que tiene que relatar. El entrevistador puede percibir el vocabulario del entrevistado, lo cual refleja su educación, valores, posturas y creencias. Se provee muchos detalles, más de lo que nosotros necesitamos. Es por eso, aquí hago una pausa en la lectura, que lo mejor es engranar las preguntas abiertas y preguntas cerradas dentro de una encuesta. Si va una pregunta general seguida de una pregunta, perdón, una pregunta abierta, el siguiente debería ser una pregunta cerrada de acorde a la pregunta abierta para buscar una cierta semejanza. Ahora bien, lo que dijo Jamer tiene mucha verdad. Hay algunos que mienten en las entrevistas, así que lo que se suele hacer y psicológicamente lo tienen en estos cuestionarios es de que la pregunta del principio debe repetirse de otra forma en una pregunta posterior. Con eso ustedes ven si hay, si es consistente la pregunta o hay alguna, se podría decir, en alguna diferencia, ¿no? Ya. Otra, se permite una mayor espontaneidad. El entrevistador puede expresar mejor las preguntas, que va prácticamente con la libertad que lo tiene. El entrevistador puede recurrir a ellas en caso de no tener que tenga que improvisar. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Y como lo veníamos diciendo, las preguntas pueden generar muchos detalles irrelevantes. O sea, como dicen en el bajo mundo, dar papaya. Y se pueden llegar a perder el control de la entrevista. Claro está que ahí depende mucho del entrevistado, del entrevistador, generar un canal y y un solo canal de la entrevista y que no se nos vaya a ir. No sé si que alguna vez han entrevistado y en verdad suele suceder que de acuerdo a su educación, tal vez van comentando de algunas cosas hasta personales, ¿no? Claro está que no es malo. Es como que darle cierta, ah, ¿cómo se podría decir? Cierta confianza y que de esa confianza se vaya generando más detalles de lo que necesitamos percibir. Y ahora, las preguntas cerradas, los beneficios de usar preguntas cerradas, ahorro de tiempo, se puede comparar la entrevista con facilidad, van directo al grano, se mantiene el control sobre la entrevista, se cubre muchos terrenos con rapidez, claro que no tiene que detallar un montón, así que coge y lo hace rápidamente, se obtiene datos relevantes. O sea, conciso, van a donde deben llegar.
Y las desventajas son aburridas para el entrevistado, no proporciona detalles adicionales, se pierden las ideas principales por las razones anteriores y no se puede generar una buena comunicación entre el entrevistado y el entrevistador y el entrevistado. Perdón. Y así no sea así, si es una buena ventaja el hecho de poderte volar con mayor facilidad. Se puede generar más preguntas cerradas para obtener más detalles y menos preguntas generales y tener que tabular dentro de esa pregunta general algunos detalles es complicado. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ahora, por favor, háganme en acuerdo. Les mandé a hacer un trabajo, ¿no es cierto? De esto. Muchachos. No, Inge, de esto de las ventajas y desventajas, no. No, de la pirámide. Ah, sí, sí, nos mandó a hacer 5 preguntas y que busquemos la estructura que querramos. Perfecto. Entonces vamos a ver cómo les fue. Antes de cómo les fue, o podemos recapitular las preguntas y hacer 10 de esas mismas preguntas, pero van a tomar 2 abiertas y 6 cerradas. Y a continuación, para hacer también estas preguntas que son de bastante importancia. Ok, aquí tenemos también atributos de las preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las abiertas tienen confiabilidad de los datos alto o bajo. Bajo, ¿no es cierto? En las abiertas. En las cerradas alto, porque obviamente es una pregunta que le preguntan si está bien o mal o regular o no sé. Igual, el uso eficiente del tiempo, bajo en las abiertas y alto en las cerradas. Y precisión de los datos es bajo en las abiertas y alto en las cerradas. Amplitud y profundidad tiene mucha amplitud dentro de las abiertas y poca dentro de las cerradas. Solo se limita a responder con una palabra. Y se requiere habilidades del entrevistador, mucha en las abiertas y poca en las cerradas. Facilidad del análisis, muy difícil en las abiertas y fácil en las cerradas. Ok, esto es lo que ya nosotros habíamos visto de la pirámide del embudo y del diamante. Sin embargo, en el cuestionario hay algo que me gustaría. Esto. También existe el uso de las escalas en los cuestionarios. Algunos lo denominan el método de Likert, ¿no? Likert. El método de Likert. Utilizar escalas para poder medir ya no con preguntas tan determinantes, sino con cierta matiz. Es decir, que no solo sea frío o caliente, sino temperado. Oye, ¿a qué temperatura está? Digamos así. Para eso utilizamos estas escalas. La escala es un proceso de asignación numérico u otros símbolos a un atributo o característica con el fin de medirlos. ¿Sí? La medición, hay 2 formas de escalas de medición que los analistas de sistemas utilizan por lo general.
La escala nominal, ay no, ya. La escala nominal lo utilizamos para obtener los totales de cada clasificación, ¿sí? ¿Qué tipo de software utiliza más? Un procesador de palabras, una hoja de cálculo, la base de datos, un programa de correos electrónicos. Tiene para escoger, ¿no es cierto? Y una escala de intervalo, que esta es la que es del método de Likert y es la que se va a utilizar dentro de los cuestionarios. Ok, aquí tenemos que, por ejemplo, nos pone la pregunta, ¿qué tan útil es el soporte proporcionado por un grupo de soporte técnico? Y ahí sí nosotros podemos poner la escala. Esto lo utilizan bastante en las empresas telefónicas. Mídame del 1 al 5 cómo estaba mi atención. Siendo 1, nada bueno y siendo 1 extremadamente útil. ¿Sí? Aquí es lo mismo y se llama método de Likert, donde decimos que es 1 malo y hasta el 5 muy excelente, ¿no? Y del 1 al 5 existe escalas de intervalo. ¿Alguna pregunta, muchachos? En la escala de intervalo es necesario que sea del 1 al 5, también puede ser hasta el 10. Por lo general es del 1 al 5, ¿no? Pero no, puede ser del 1 al 10. Depende cómo lo coloquen ustedes o lo quieran interpretar. Pueden poner más escalas o menos escalas. Pueden ser de 3, uno bueno, uno malo, bueno, excelente, o malo, regular, bueno, ¿sí? Ok. Sí, gracias. Entonces, muchachos, si ya lo hicieron las 5 preguntas ahora, entre abiertas y cerradas, ahora me van a hacer de las que tenían, si te hayan tenido como hayan tenido, 2 abiertas, 6 cerradas y 2 con el método de escala de intervalo. ¿Alguna pregunta para este tema? En cualquier orden, Inge. Como les acabo de decir. Ah, ya, listo. A ver, voy a poner también este deber ya ahí. La tercera, ¿cómo era, Inge? 2 de intervalo. 2 de intervalo, 2. A este de McLean y Deloy está. ¿Ya han leído algo o no? Largo, Sí, Inge, sí, sí, yo sí lo he estado leyendo ahí un poco. es largo. Yo pensaba que eso se iba a dedicar a mostrar cómo iba a ser propiamente el método, pero también estaba viendo que hay muchas comparaciones de cada parte de lo que tiene el método en sí. Sí, son 5 dimensiones. Calidad. Bueno, ahí lo van a ver. Calidad del software. Usabilidad. Son algunas dimensiones. Pero después de utilizar todas esas dimensiones, vamos a saber con certeza cómo atacar. No sé cómo habrán concebido antes el hecho de cómo van a realizar un software y cómo es su punto de partida. Porque
no todos lo tienen claros. Tal vez yo anteriormente lo hacía de igual manera, sin ninguna metodología. ¿Qué necesitas de esto? Te hago y punto. Ya. Pero no, hay cosas más de fondo que se puede utilizar y herramientas para poder explotar de mejor manera esta situación. Realizar 10 preguntas de entrevista. Ojo, que deben saber ya, cuando me envíen esto, deben tener qué software van a realizar, qué más, la introducción de ese software, y ahí sí viene el cuestionario. Y al último, me deben poner al menos 3 conclusiones. Entrevista. Hacer 10 preguntas. 2 puntos. 2 abiertas. 6 cerradas. Y 2 con el nominal. Nominal. Intervalo. 2 escala de intervalo. ¿Ya? Esto lo tendremos para el próximo 7. ¿Está bien? Perfecto. Tienen una semana para esto. Y pueden seguirlo haciendo desde ya. Muchachos, tenemos 8 minutos. Nos vemos en 8 minutos más para para la clase de gestión de proyectos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. No. Una pregunta. Lo que nombró al final del deber, eso lo hacemos en una sola hoja, o sea, las 10 preguntas y también colocar el sobre que se va a utilizar con introducción y todo eso. Ajá. Ah, ya. Listo. Ya. Nos vemos en 7 minutos. Una pregunta, Inge. Dime. ¿Es muy aparte esto, no? ¿O toca hacer referencia con el otro deber que es? No, este es muy diferente. Ah, ya eso no lo entendí. Como... Alternativas. Este es de ingeniería de software, ¿no? Ya, gracias. Nos vemos en 7 minutos. Chao, chao.